y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dígale a la persona que tienes a tu lado, por favor, cumple tu ministerio. Ahora póngase un poquito serio. Por favor, dile, cumple tu ministerio. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Dígale, Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa un día más. Gracias te damos por la oportunidad que nos diste de ver un día, de poder respirar, de poder compartir con nuestra familia y sobre todo venir a tu presencia, darte gloria y honra solo a ti, Jesucristo. Gracias te damos. Hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que seas tú depositando una palabra en nuestra vida, que germine un fruto digno y agradable ante tus ojos, oh Dios. Usa tu siervo, que sean tus palabras hablándonos en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, si están amables. Diga a la persona que tienes a tu lado, por favor, presta atención. Dile, presta atención. Es más, dile, no me hables, mejor dile. Hasta que termine el servicio, no me hables. ¿Cuándo dicen amén? Voy a pedirle por favor que me preste atención en la próxima media hora, 40 minutos. Vamos a hablar la palabra de Dios. ¿Estamos listos? En esta hora yo quiero predicarte bajo el tema un legado poderoso. Diga conmigo, un legado poderoso. Más fuerte, un legado poderoso. Y para ello quiero iniciar preguntando, ¿qué entiende, qué comprende usted por la palabra legado? ¿Algún valiente? ¿Qué significa la palabra legado? Es algo que se da a una persona en sucesión. Algo que se da en sucesión, podría ser. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? A la una. Algo que se le deja a una persona. Algo que se le deja a una persona. Entonces podría decir que es como una herencia que bien estamos recibiendo o bien estamos dejando a alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Para ello quiero poner un par de ejemplos. Empiezo preguntando, ¿cuántos de ustedes saben leer? Amén. ¿Cuántos saben leer? Amén. ¿Por qué sabe leer usted? Porque tuvo la oportunidad de tener a un maestro, a un profesor, a alguien que le enseñara a usted lo que es una vocal y lo que es una consonante. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Quizá la primera vez a usted le dijeron que esa es la A, la E, la I, la O y la U. Usted se quedó viendo, ¿qué? Otra vez, A, E, I, O, hasta que usted se lo aprendió, ¿sí o no? De repente le enseñaron a usted que una consonante con una vocal forma una Palabra. sílaba. Sílaba. Bueno, gracias a Dios que no fue el maestro que les preguntó, ¿verdad? Una sílaba que forman varias sílabas. Una palabra. Ahora ya tuvieron miedo. ¿Qué forman varias palabras? Una oración, exacto. ¿Qué forman varias oraciones? Mejor lo sigo preguntando porque está muy serio todo. Párrafos, hermano. El punto es que gracias al tiempo y a la paciencia de ese profesor, el día de hoy, usted sabe leer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizás usted no vuelva a ver a su maestro. Quizás hasta ayer murió. Pero hay una gran realidad. Gracias a ese tiempo invertido en la vida suya, el día de hoy usted tiene una herencia que recibió de parte de su maestro. Es por eso que usted, como padre de familia, dedique un tiempo de oración por los maestros que tienen sus hijos, ya que ellos están cultivando el conocimiento de nuestros pequeños. ¿Cuándo dicen amén? Hay que dar gracias a Dios por los maestros de la escuela, porque ellos están aportándole valor al conocimiento de nuestros pequeños. Ahora, ¿cuál sería otro ejemplo? Pregunto, ¿qué es lo primero que hace un padre de familia cuando su esposa acaba de dar a luz en el hospital? ¿Qué es lo primero que hace? Aparte de pagar el bill, claro. Sí, porque algunos piensan en el bill, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Va donde su esposa, conoce su bebé e inmediatamente le pone su nombre y su apellido. Vamos, su nombre y su apellido. ¿Verdad que no le pone el apellido al lechero? Ni al panadero. Le pone su apellido. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese niño que acaba de abrir sus ojos es sangre de su sangre. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pues la Biblia me enseña que Jesús vertió su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darte poder, para darte identidad, para que fueras libre en su nombre. ¿Cuándo dicen amén a eso? Denle fuerte palmas al Señor si lo crees en tu corazón.
hasta el día de hoy la sangre de Cristo tiene poder. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Y lo seguirá teniendo por los siglos de los siglos. De tal manera que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús es nueva criatura en Él. Y la persona que tienes a tu lado, tú eres poderoso, Cristo. Ahora bien, nos encontramos en el versículo 1 que Pablo está hablando de Timoteo y miren cómo empieza. Dice, te encarezco delante de Dios. Diga conmigo, te encarezco. Más fuerte, te encarezco. ¿Qué significa la palabra encarecer? Según el diccionario, la palabra encarecer significa te pido o te suplico. Diga conmigo, te pido o te suplico. Es más, hay otras versiones de la Biblia que utiliza la palabra te suplico. Pero curiosamente, la palabra encarecer, según el diccionario, aparte de te pido y te suplico, le da un sentido de urgencia. Diga conmigo, urgencia. Y no basándole a Pablo utilizar este término, Pablo pone a un testigo. Diga conmigo, un testigo. Y me dice, hermano, ¿a dónde aparece eso en la Biblia? Muy sencillo. Mire cómo dice, te encarezco delante de Dios. Pregunto, ¿habrá mejor testigo que Dios? Él lo sabe y lo conoce todo. Amén. Obviamente lo que Pablo estaba tratando de hacer es llamar la atención de Timoteo. Que Timoteo comprendiera que las palabras que venían a continuación son muy importantes. ¿Sabe por qué digo son muy importantes y no eran muy importantes? Porque la palabra del Señor sigue siendo importante. Amén, amén. Cuando dicen amén. ¿Y cuáles fueron estas palabras? Usted lo leyó conmigo. Que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Empezó a darle un sinnúmero de recomendaciones y terminó diciéndole, cumple tu ministerio. Cuando yo estaba leyendo esta palabra del Señor, vino algo a mi mente y por favor présteme mucha atención. ¿Usted cree que Timoteo no lo sabía? ¿Usted cree que Timoteo no estaba predicando ya? Sí. Y me va a decir, hermano, ¿y cómo sabe usted que Timoteo estaba predicando? Muy sencillo. ¿Cuántos saben que con el testimonio también se predica? Amén. Vamos, ¿cuántos saben que con el testimonio también se predica? Amén. Y la persona que tienes a tu lado, con tu testimonio, dile, alguien podría venir a los pies del maestro, dile. Claro, sí. ¿Qué tiene que ver esto con Timoteo? Muy sencillo. ¿Se acuerda usted? Perdón, en los primeros capítulos, cuando Pablo se dirige a Timoteo, en un determinado momento Pablo le dice a Timoteo, tu fe no fingida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué significa entonces una fe no fingida? Obviamente que es una fe real. Esto me da a entender que la manera como Timoteo hablaba, cómo enfrentaba los problemas, cómo se conducía por la vida, le reflejaba a todos los demás que toda su confianza estaba puesta en Jesucristo. Y era tan notoria la fe que tenía Timoteo que el mismo Pablo hace mención de ella. En otras palabras, él no tenía que decir. La gente lo sabía. Entonces, si Timoteo estaba siendo ejemplar en la fe, ¿por qué Pablo le dice estas cosas? Pregunto, ¿se acuerda usted que nos enseñaron que habían dos tipos de por qué? ¿Cuántos se acuerdan de eso? El por qué separado y el por qué unido. ¿Cuántos se acuerdan? Pregunto para quien le gustaba. ¿Cuándo se utiliza el por qué separado? Nadie. Cuando se va a preguntar exactamente. ¿Cuándo se utiliza el por qué unido? No, ¿alguien más? ¿Cuándo se utiliza el por qué unido? En serio, hermano. Cuando se va a responder, diga conmigo, cuando se va a responder. Separado se utiliza para preguntar y cuando usted va a responder se utiliza unido. ¿Estamos listos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven que algo aprendí el día de hoy? Gloria a Dios por eso. Y me dice que tiene que ver, muy sencillo. Por favor, preste atención al versículo número 6 del capítulo 4. Dice, porque yo, pregunto, ¿cómo está el porque ahí? ¿Cómo está? Está unido. En otras palabras, dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, la razón o el motivo por el cual te estoy diciendo esto es porque muy pronto voy a morir. ¿Sabe qué me refleja este versículo a mí? El gran amor que Pablo tenía por las almas.
la pasión que él tenía por predicar la palabra del Señor. De tal manera que él, sabiendo que muy pronto iba a morir, él estaba preocupado porque Timoteo comprendiera la importancia que tiene predicar la palabra del Señor. Y es que Pablo sabía que allá afuera hay gente que está muriendo sin Cristo. Matrimonios que necesitaban conocer la palabra del Señor. Jóvenes que necesitan a su temprana edad saber que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y como Pablo sabía que muy pronto ya no podría seguir predicando, porque obviamente iba a morir, por eso quería asegurarse en ese momento de que Timoteo comprendiera la importancia que tiene cumplir el ministerio. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado y dile: ¿estás predicando? Dile. Pregúntale: ¿estás predicando? Por favor, abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16. Diga conmigo: sobre mi vida, o más fuerte, sobre mi vida hay un legado poderoso. ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte palmas al Señor si lo crees en tu corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Vamos, a toda. Yo sé que usted ya lo ha escuchado, que usted lo ha leído, que muchas veces lo ha escuchado predicar. Por eso yo quiero preguntarle rápidamente. En primer lugar, ¿quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. Diga conmigo: el Señor Jesús. El Señor Jesús. Ok. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús cuando Él dijo estas palabras? ¿Alguien podría decirme? Los apóstoles. Los discípulos, los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por favor, piense bien lo que me va a responder. Por casualidad, Pablo estuvo presente cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Están seguros? Vuelvo a preguntar. Pablo estuvo presente cuando Jesús dijo estas palabras. No, hermano, no estuvo. Pero muchos dudaron, ¿verdad? No estuvo. Pero a pesar de que él no estuvo ahí, ¿a usted no se le hace un poquito parecido lo que Jesús le dijo a los discípulos con respecto a lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Amén. Jesús dijo: ir por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se le hace a usted parecido? Sí. Claro que sí. Pero Pablo no estuvo ahí. ¿Sabe qué sucedió? Que aunque Pablo físicamente no estuvo ahí, cuando Pablo tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él comprende que ahora es nueva criatura. Diga conmigo: nueva criatura. Él sabe que sobre su vida hay un legado de bendición. Diga conmigo: un legado de bendición. Pero también comprende que hay un legado de responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, vamos. Así es. Y no nos damos cuenta que la gran comisión es para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora bien, ¿qué sucedió en ese momento con aquellos discípulos que escucharon a Jesús decir estas palabras 100 años después? ¿Alguien podría decirme? ¿Dónde estaban los discípulos 100 años después? ¿Alguien podría decírmelo? Algunos predicando y otros. Estaban muertos, hermano. Aleluya. Claro, 100 años después ya estaban muertos, ¿sí o no? Pregunto, ¿murió Pedro? Sí. ¿Murió Juan? Sí. Claro que sí. Pero el punto es que aunque ellos murieron, la palabra me enseña que llevaron el mensaje a diferentes ciudades, a diferentes generaciones, y fue pasada la palabra de generación en generación. Y hasta el día de hoy nadie ha podido detenerlo y jamás podrán detenerlo. Desde los fuertes que son para Cristo. Es cierto que murieron, pero yo les aseguro algo, que cada cosa que ellos hicieron para compartir la palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación, allá en el cielo, como decía el hermano, encontraron su galardón. Cuando dicen amén. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que entiendas, que comprendas que usted no necesita un púlpito para predicar. Usted puede predicar en la escuela,
Usted puede predicar en su trabajo. Usted puede predicar ahí en los apartamentos o en el barrio donde usted viva. Ahí usted puede compartir la palabra del Señor. Amén. Y es por eso que se tome muy en cuenta lo que Dios te está pidiendo. Pero algo interesante pasa, y por favor présteme atención. Pasaron 100 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, y de repente, escuche bien, gracias a la valentía de una persona, la vida de tu pastor fue cambiada. ¿Por qué? ¿Alguien le predicó a usted, pastor? ¿Alguien le compartió la palabra del Señor? ¿Y sabes por qué utilizo la palabra valentía? Porque en este tiempo son muy pocos los que se atreven a compartir la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Yo te preguntaría el día de hoy, ¿cuántas veces Dios te ha permitido circunstancias, situaciones para compartir la palabra a los demás? Y has decidido callarte. Has ido a bodas, a 15 años tal vez, actividades familiares, y en vez de compartir la palabra del Señor, les hablas del fútbol. Les hablas de todo menos de Cristo. ¿Cuántas veces a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, has tenido la oportunidad de compartir este mensaje? Pero ¿qué has hecho? Callarte. De tal manera que a veces llega alguien, disculpe, por aquí está el cristiano. ¿Cuál cristiano? Aquí el hermano. ¿Cuánto seguro que aquí? Porque nadie sabe que usted es cristiano. Por eso digo valentía. Porque el Señor a veces prepara circunstancias, permite cosas para que usted abra su boca y comparta la palabra. Pero a veces decides callarte. Yo no sé quién le compartió el mensaje al pastor, pero alguien ese día abrió su boca para hablarle de Cristo Jesús. Amén. Tu pastor viene a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre su corazón y es hecho nueva criatura. Y él tampoco estuvo cuando Jesús dijo estas palabras. Pero él comprende, él entiende que a pesar de que físicamente tampoco estuvo cuando Jesús dijo estas palabras, también la gran comisión es para él. Es por eso que el pastor viene y se para delante de usted, empieza a compartirle la palabra del Señor, empieza a decirle la bendición que hay para todos aquellos que rinden su vida a Jesucristo. Aleluya. Pero hay días que el pastor se para acá al frente y empieza a decirte a ti las cosas que Dios aborrece de ti. Amén, amén, amén. Y créame, hermano, es mejor que nos digan la verdad. Amén, porque amén. por mucho que te duela esa verdad, Amén. pero si tú la aceptas en humillación, en humildad, y le dices, Señor, si tú quieres que yo cambie esto, lo voy a cambiar en tu nombre. Aleluya, aleluya. Si usted lo acepta, vas a crecer en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, amén. Pero ¿qué sucede muchas veces en la iglesia? El pastor empieza a compartir el mensaje y muchos empiezan a incomodarse. Hasta llegan a decir, el pastor solo a mí me predica. Si hasta me queda viendo el pastor. Santo. Si que ya me quiero ir de la iglesia. Y la mujer toda seria. ¿Estás seguro? Sí. Mira cómo le hace el ojo. Y no te das cuenta que es el Espíritu Santo tratando contigo. Por eso es importante que usted se dé cuenta que aquí en la iglesia del Señor no se te predica lo que usted quiere oír, sino las cosas que usted necesita escuchar de Dios. Y es por eso que cuando entre por esa puerta, no venga con intención que lo sirvan, sino que dígale, Señor, oh Salvador, que va a predicar el día de hoy. Que me dé duro, Señor, porque yo quiero crecer en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es la responsabilidad que usted ore por los líderes que predican, por la persona que viene acá al frente. Porque esta palabra que se predica es para que usted entienda, comprenda lo que Dios está esperando de usted. Señor. Pero ¿qué sucede? El pastor comparte la palabra. El pastor te da a ti lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pero algo interesante ocurre. La palabra te es expuesta, pero depende de usted
Amén. aceptar esa palabra, Amén. Amén. creer esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando termine el servicio usted va a salir por esa puerta y es usted quien va a enfrentar situaciones el día de hoy. El pastor no va a enfrentar tus situaciones, usted las tiene que enfrentar. Usted no va a salir victorioso de sus problemas por la fe del pastor, no, es por su fe en Dios. Amén. En esta iglesia no se te puede vender 3 libras de santidad con 4 gramos de fe. Eso no se vende. Eso tiene que nacer en tu corazón para Dios. ¿Saben qué sucede? El Señor te da la palabra que usted necesita para salir victorioso en su nombre. Pero usted como padre de familia tiene que comprender que el primero en creer esa palabra es usted. Porque quiero decirles algo. Tú y yo hemos recibido un legado poderoso. Diga conmigo, un legado poderoso. Legado poderoso. Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿qué tipo de legado estamos dejándole a la siguiente generación? Aleluya. Porque ¿quiénes serán los próximos pastores? ¿Quiénes serán los próximos evangelistas? ¿Quiénes serán los próximos salmistas? ¿Sabes quiénes serán? Nuestros hijos. Amén. Y la pregunta que traigo para ti el día de hoy es, ¿qué tipo de legado estás dejando? Porque una cosa es lo que usted cree estar dejando y otra cosa es lo que percibe de ti. ¿Quiénes son las primeras personas que reciben ese legado? La gente que está al lado de nosotros, tu esposa, tus hijos, tus familiares. Por eso quiero preguntarte una vez más, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Porque quiero decirles algo, gracias Señor. Quiero decirles algo, el tiempo pasa muy rápido. Diga conmigo, pasa muy rápido. ¿Cuántos saben que el tiempo pasa muy rápido? Amén. ¿Usted sabe dónde voy a estar yo dentro de 100 años si el Señor no ha venido todavía? Bien muerto, hermano. Claro. Pero no sabía porque muchos me van a estar acompañando. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Eso significa que ese es el día que el Señor me ha permitido vivir para decirle a este mundo que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle fuertes palmas si son para Él. Yo he recibido un legado de poder. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es el padre que tengo. Mi padre, cuando yo tenía 15 años, 16 años, usted sabe la edad de rebeldía de los jóvenes. Yo cuando llegaba a la casa, ¿sabe que me encontraba? A un padre buscando de Dios. Quiero comentarle algo. Cuando yo fui a la universidad, hablando de 17, 18 años más o menos, hubo un momento que yo me alejé de la presencia de Dios. Es más, somos 3 hermanos, los 3 nos fuimos de la casa de Dios. Nos descarriamos, en otras palabras. Y cuando estábamos en el mundo, usted sabe lo difícil que es para un pastor pararse aquí en el púlpito y empezar a compartir el mensaje cuando sus 3 hijos están descarriados. Eso es duro, hermano. Yo recuerdo que fueron como 2, 3 años los que estuvieron así. No fue un mes ni 2 meses, como 2, 3 años. Pero lo que yo le agradezco a Dios es que cuando yo regresaba a la casa de la universidad, no me encontraba a un padre regañón. No me encontraba un padre que me menospreciaba, al contrario. Me encontraba un padre que me decía, hijo, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Dios te ama y yo también te amo. ¿Y saben qué producía en mí esas palabras? Que yo me sintiera mal. Porque yo decía, pero mi papá no me dice nada. Al contrario, me abraza y me dice que me quiere. Y eso hacía que yo me sintiera mal y que me sintiera culpable de lo que estaba haciendo. A los 2 años más o menos, vuelvo a repetir, mis hermanos vinieron a los pies del Señor de regreso. Cuando de repente yo llegaba a la casa y miraba a mi padre orando quizás, o quizás escudriñando la palabra del Señor, él no se incomodaba, quien se incomodaba era yo. Porque era yo el que sabía que estaba mal. Y simplemente sus palabras, su testimonio, su manera de vivir, me enseñó a mí que lo que predicaba en el púlpito era cierto. Porque ¿qué hubiera sucedido si él predicaba algo, pero cuando llegaba a la casa se transformaba en otra persona? Aleluya. Por eso le agradezco a Dios que mi padre todo lo que predicaba en el púlpito lo vivía también en la casa. Aleluya. Por eso es importante que usted como un padre de familia se dé cuenta que las primeras personas
que reciben un legado son tus hijos. Amén. Son tus hijos. Por eso es importante que te des cuenta que ellos son como una esponja. Diga conmigo, una esponja. Que absorben la manera de hablar, la manera de conducirte, la manera como tú caminas en sus vidas. Es por eso que un niño, cuando tiene quizás 1 año, 2 años, 3 años, cuando su papá se pone un traje negro, él quiere ponerse un traje como su papá, ¿sí o no? Las niñas son iguales también. Si miran que su mamá se pone un vestido rojo, cualquier color, ellas también quieren ponérselo porque admiran y quieren ser como sus madres. Y es por eso que para dejar un buen legado tienes que entender que primeramente para dejar ese legado necesitas a Cristo en tu corazón. Amén. Segundo lugar, saber quién eres tú en las manos de Dios. Y tercer lugar, creerlo y vivirlo todos los días de tu vida. Amén. Gloria a Porque Dios. ¿cómo le puedes hablar de tu hijo de fe si en tu rostro hay desesperanza? ¿Cómo le puedes hablar a tu hijo de honestidad si en el trabajo estás robando, metiendo más horas de las que realmente trabajaste? ¿Cómo le puedes hablar a tu hijo de ser honesto, de ser íntegro, si tu manera de caminar deja mucho de qué hablar? Es por eso que te des cuenta que tarde o temprano tus hijos sabrán realmente quién eres tú. No por tus palabras, sino por tus acciones. Amén, así es. Por eso, padre de familia que me escuchas el día de hoy, es necesario que usted tome la responsabilidad, entender que alguien que está a tu alrededor está recibiendo un legado de parte tuya. Puede ser positivo o negativo. Digan conmigo, positivo o negativo. Pero le estás dejando algo. Eso es innegable. ¿Cuál sería un legado positivo? Cuando tu hijo obviamente aprende cosas que edifican. Digan conmigo, cosas que edifican. ¿Cuál sería un legado negativo? Cosas que lo alejan de la presencia del Señor. Por ejemplo, tristemente, muchos niños aprenden a mentir en sus casas. ¿A poco no, hermano? Claro que sí. Muchos niños aprenden a mentir en sus casas. Les pongo un ejemplo clásico. ¿Qué pasa cuando el pastor te llama y pregunta, ¿está tu mamá? ¿Qué responde? Espéreme, pastor, le pregunto. Y al rato regresa, dice mi mamá que le diga a usted que no está. Aleluya. ¿Cuánto lo habían escuchado? Claro que sí. Pero ahí no termina la historia. Esa niña empieza a crecer. Y de repente no le miente solo al pastor, sino que empieza a mentirte a ti. Y ahí es cuando empieza a dolerte. Empiezas a orar, empiezas a ayunar. Señor, ¿por qué mi hija me salió tan mentirosa? Hasta dice, voy a hablar con el pastor que me ayude a orar. Pastor, ayúdeme a orar, es que mi hija me salió bien mentirosa. Solo falta que el pastor le diga, felicidades, hermana, sale igualita a usted. ¿Se lo sembró? Se lo está cosechando. Por eso es importante que nos demos cuenta que estamos dejando un legado. Y que tus acciones, tus palabras están marcando el corazón de nuestros pequeños. Por eso es importante que te des cuenta que hay 2 etapas que se viven en la vida de un niño desde el momento que nace hasta los 20 años. Diga conmigo, hay 2 etapas. En la primera etapa los niños ven y escuchan. Diga conmigo, ven y escuchan. En la etapa donde, vuelvo a repetir, están pequeños y quieren ser como sus padres, admiran a sus padres, admiran a su mamá, quieren ser como ellos. Es el momento cuando usted lo llevó a la escuela el primer día y el niño empezó a llorar y le dijo, mamá, no te vayas, no me dejes solo en la escuela, quédate conmigo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y usted empezó a llorar también, pero usted sabía que tenía que dejar a su hijo ahí, ¿sí o no? En la segunda etapa las cosas cambian. Ya su hijo no llora por usted. Allá cuando tiene 12 años, al contrario, le dice, mamá, déjame un par de cuadrantes para que no te vean. Porque ya no quieren ser como usted. En la primera etapa los niños ven y escuchan. Diga conmigo, ven Y escucha. y escuchan. En la segunda etapa de los 12 años aproximadamente, muchos hijos dejan de escuchar. ¿Sí o no? Sí es. Le dice, qué barbaridad. Si hablarte a ti es como hablarle a la pared. Si el perro me hace más caso que tú. ¿Sí o no? Y es porque en esa edad
La etapa de rebeldía le llaman a algunos. Muchos hijos dejan de escuchar. Pero ¿sabes qué, padre de familia? La palabra me enseña que tenemos que ser astutos. Digan conmigo, astuto. Esto significa que si tu hijo te ha dejado de escuchar, ¿sabes qué ocurre con él? Te dejó de escuchar quizás, pero sigue viendo. ¿Qué crees que ocurre cuando tu hijo de 12 años, 15 años, abre la puerta de tu cuarto y te encuentra a ti de rodillas orando al Señor? Quizás tú te molestas y hasta le dices, ¿por qué no tocaste la puerta? Estoy orando. Así bien santo usted, ¿verdad? ¿Qué crees que sucede en su corazón? Quizás él no te está escuchando, pero esa imagen tuya buscando el rostro de Dios se graba en su mente y en su corazón. ¿Qué sucede cuando él llega a tu casa y en vez de estar viendo la novela, en vez de estar viendo televisión, te encuentra escudriñando la palabra de Dios? Aleluya. Son imágenes que se graban en su corazón. Y cuando el tiempo pase y empiece a enfrentar situaciones en su vida, ¿sabes qué vendrá a memoria? ¿Sabes qué subirá a su mente y a su corazón? El recuerdo tuyo buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te canses de compartir en la palabra. No te canses de buscar al Señor. Que ellos vean que tú necesitas a Cristo en tu corazón. Amén, amén. Que ellos vean que tú necesitas buscar la presencia de Dios. Amén. Porque en el momento que tú menos los esperes, esas cosas tendrán un fruto en la vida de tu hijo. Amén. Por eso yo considero que el año 2013 es un año especial. Diga conmigo, año 2013 es un año especial. Más fuerte, año 2013 es un año especial. ¿Cuánto lo creen? Vamos, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Denle fuertes palmas al Señor si usted lo cree en su corazón. ¿Quiere que le diga por qué el año 2013 es especial? Porque la gente no tiene dinero. ¡Gloria a Dios por eso! Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿y por qué dice gloria a Dios? Sí, buscan más al Señor. Muy sencillo, porque si usted no tiene para la renta, no tiene para la comida, no tiene para el gas, significa que la mano de Jehová te sacará adelante. Bien, gloria a Dios. Significa que ese año donde yo le puedo enseñar a mi hijo cómo se glorifica el nombre del Señor sin dinero. Aleluya. Lo que significa la palabra confiar en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque por mucho tiempo escuchamos lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con Elías. Pues ese es el año donde tú podrás decir lo bueno, lo grande que ha sido Dios contigo. Amén, gloria a Dios. Claro. Porque cuando usted tiene dinero, se comporta de una manera. Pero cuando no tiene dinero, cuando usted tiene $2,000 en la bolsa y viene a la iglesia, ¿cómo viene usted? Dios le bendiga, hermano. Ni alcanza por la puerta, hermano. Pero cuando usted no trae dinero, ¿cómo está, hermano? Como Dios quiere. La pregunta es si Dios quiere. Pero el punto es que esa actitud no debería estar en el pueblo de Dios. Amén. Porque usted y yo no dependemos del dinero. Amén. Usted y yo no dependemos de este gobierno. Amén. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante este año, porque la gente en las noticias habla de caos económico, hablan de muchas cosas que son negativas. Pues este es el año, este es el tiempo donde usted y yo como iglesia del Señor le podemos decir a este mundo que nuestro Redentor sostiene nuestras vidas. Por eso es importante Amén, amén. que tú entiendas que eres hijo de Dios. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo en este año? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones? Porque tu reacción se graba en el corazón tuyo. ¿Qué sucede cuando tu hijo abre el freezer y no hay comida? Y te dice, mamá, tengo hambre y el freezer está vacío. ¿Qué hace usted con él? Algunas se molestan con el esposo. Ya le dije al pago de tu papá que se busque trabajo. Sí, porque a alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Pero el punto es que usted puede tomar esa actitud negativa o tornar algo negativo en algo positivo. Puede decirle, ¿sabes qué, hijo mío? El freezer está vacío, ¿verdad? Sí, te va a decir.
verás cómo Dios nos provee. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos saben que el Señor cumple sus promesas? Entonces la historia no termina ahí. Cuando ese freezer esté lleno, ¿sabes qué podrá decir tu hijo de ti? Mi mamá lo sabía. Aleluya. Y si dentro de 50 años él tiene su propia familia y el Señor no ha venido todavía, y a alguien se le vuelve a ocurrir hablar de recesión económica, ¿sabe qué vendrá al corazón de tu hijo? El poder decir: si Dios sostuvo a mi padre en el año 2013, de seguro a mí también me va a sostener. Amén. Porque lo vio, lo escuchó, porque lo aprendió de ti. Por eso es importante que si quieres dejar un buen legado, comprendas que sobre su vida hay un legado poderoso. Amén, gloria a Dios. Entiendas que necesitas a Cristo en tu corazón. Gloria a Dios. Que la manera como hablas, la manera como caminas, no solo te afecta a ti, sino a la gente que te rodea. Amén. Pregunto, si yo le preguntara a tus hijos el día de hoy, ¿cómo es tu papá? ¿Tiene fe tu papá? ¿Qué nos diría? Mire cómo somos a veces nosotros, papá. Yo no entiendo, pastor, ¿por qué a mi hijo me salió tan rebelde? ¿Verdad que sí? Y no nos damos cuenta que si nos ponemos en la mente de un niño de 10 años, 8 años, que te mira a ti levantar las manos y llorar, que te mira a ti y decir: Señor vive, el Señor es bueno, pero de repente cuando llega a su casa se encuentra a un padre totalmente diferente, a una madre que no hay amor, sino hay que hay rencor contra su padre, a una madre que en vez de tener palabras de esperanza, lo que tiene es palabras de desánimo, que en vez de decir vamos a la iglesia, te dice: no vayamos a la iglesia, ¿para qué? Si a mí ni me gusta cómo predica el pastor. Sí, porque eso pasa, fíjense. Hay padres de familia que ven en el carro: a mí no me gusta la iglesia, no vengamos el otro domingo. Y tu niño bien sentadito en la parte de atrás. Cuando llega el domingo le dicen a los hijos: prepárense, vamos a la iglesia. Solo falta que el niño le diga: ¿para qué? Si a usted le gusta. Aleluya. Claro. No nos damos cuenta de que esas palabras están teniendo consecuencias en nuestros hijos. Nosotros hemos recibido un regalo poderoso de parte del Señor Jesús. La pregunta es: ¿hemos sido responsables con ese regalo? ¿Hemos sabido transmitir lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿O hemos sido egoístas con nosotros mismos? El hecho de que usted venga, cante, grite, diga eso no cambia nada. Lo que va a cambiar la situación en tu casa, en tu hogar, es que usted empiece a creerle al Señor. Amén. Y que usted empiece a entender lo que Dios quiere para usted. Que empieces a poner en práctica la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es para instruir, Aleluya. pedagoguir, para capacitar. ¿Tienes problemas con tu esposa? Aquí está la solución. La presencia de Dios en su palabra. ¿Tienes problemas económicos? Ven a la palabra del Señor. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ven a la palabra del Señor. Pero muchos, cuando tienen problemas, en vez de buscar de Dios, ¿sabes qué hacen? Llaman a su mamá, llaman a su papá, llaman a su país, a México, a Guatemala, a Honduras. Y si les sobra tiempo, oran. ¿Sabes qué hace un verdadero hijo de Dios? Lo primero que hace: postrarse de rodillas y buscar dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué primero llamas a los demás? Porque tú a veces crees, confías que ellos te darán tu respuesta. Eso te enseña a ti en quién está tu confianza. ¿En quién está tu confianza? Yo pregunto, la palabra me enseña que nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Vamos, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Que nosotros haríamos grandes cosas en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, dile: ¿qué has hecho? Dile. Sí. Porque si usted ya tiene 30 años, 40 años, ¿no cree que es suficiente tiempo para haber hecho algo ya? Claro que sí. Para ir terminando,
Imagínense estos momentos. ¿Qué pasaría si el Señor entrara caminando el día de hoy entre nosotros? Y nosotros que somos su pueblo, somos parte de su legado. ¿Qué pasaría si Él entra y empieza a vernos a los ojos? ¿Qué nos diría? Te diría gracias por creerme. Gracias por apoyar al varón, al siervo que he puesto para dirigir esta congregación. Te diría gracias porque cuando alguien ha fallado, has extendido tu mano para levantarlo con amor. Gracias porque cuando a veces has tenido la oportunidad de criticar a alguien, has decidido mejor orar por él para su restauración. O te diría, porque solo finges que crees en mí, cuando en realidad dudas de mi poder. ¿Por qué solo finges que estás bien cuando por dentro te estás muriendo? ¿Por qué solo cuando vienes a la iglesia traes la Biblia, pero cuando estás en tu casa ni siquiera sabes dónde está? Yo te dije, imagínate que el Señor entrara, pero ¿sabes qué? Él está aquí. Y sabe quién tú eres. Conoce el tipo de legado que estás dejando. Él sabe si es positivo o negativo. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a los líderes incluso, pero a Él jamás podrás engañarlo. Póngase sobre sus pies, por favor, si están amables.